El 20 de marzo de 235, Maximino el Tracio es proclamado emperador romano. Cayo Julio Vero Maximino, llamado Maximino el Tracio, fue emperador romano entre 235 y 238. Maximino es descrito por fuentes antiguas como el primer emperador de origen bárbaro, y el primero que nunca puso el pie en la ciudad de Roma. De acuerdo con las fuentes de la época, Maximino padecía gigantismo, y alcanzaba los 2,61 metros de altura, lo que le convierte no solo en el emperador romano, sino también en el soberano más alto de la historia. Con Maximino empieza la época de los emperadores soldado, caracterizada por constantes luchas internas en el imperio, que duró hasta la llegada de Diocleciano al poder. Estos 50 años de anarquía verán el paso de 26 emperadores junto a innumerables aspirantes al trono. Salvo uno, todos ellos morirán de forma violenta. El 20 de marzo de 1786, en Suecia, el rey Gustavo III funda la Academia Sueca, fundada con el objeto de fomentar el uso del sueco, siguiendo como modelo la Academia Francesa. Consta de 18 miembros, sus funciones eran inicialmente similares a su homóloga francesa. Es la encargada de designar, cada año, al ganador del Premio Nobel de Literatura. El 20 de marzo de 1815, en Francia, el emperador Napoleón Bonaparte entra en París con un ejército de 140.000 y 200.000 voluntarios, dando comienzo al periodo conocido como los 100 días. Este periodo comprende desde el 20 de marzo de 1815 hasta el 8 de julio de 1815, fechas que marcaron el regreso de Napoleón a París, desde su exilio en Elba, y la segunda restauración de Luis XVIII, como rey de Francia. Este periodo pone fin a las llamadas guerras napoleónicas, así como al imperio francés de Napoleón Bonaparte. La expresión 100 días fue usada por primera vez por el prefecto de París, en su discurso de bienvenida al rey, y se usa también para referirse a la guerra de la Séptima Coalición. Tanto el Reino Unido como Rusia, Prusia, Suecia, Austria, y algunos estados alemanes, declararon al emperador francés fuera de la ley, y no lo reconocieron como líder de la nación francesa. El 20 de marzo de 1861, en la ciudad de Mendoza, Argentina, ocurre un terremoto que la destruye por completo. Gran parte de la edificación colonial fue destruida en el terremoto del 20 de marzo, que motivó la construcción de la ciudad nueva, en la zona de la antigua hacienda de San Nicolás. Como consecuencia del terremoto, también falleció una buena parte de la población, con estimaciones de pérdidas humanas, que van desde el 40 hasta el 60% de la población de la época. El 20 de marzo de 1899, Martha Place se convierte en la primera mujer en ser ajusticiada en la silla eléctrica. Nació el 18 de septiembre de 1849, fue la primera de las 26 mujeres que han muerto en la silla eléctrica en Estados Unidos. Fue sentenciada el 20 de marzo de 1899, y la ejecución se realizó el 8 de abril del mismo año, responsabilizada por el asesinato de su hijastra. El 20 de marzo de 1913, en Grecia, Constantino I es coronado rey. Constantino nació el 2 de agosto de 1868, fue rey de los helenos de 1913 a 1917, y de 1920 a 1922. En 1889, contrajo matrimonio con la princesa Sofía de Prusia, que era hermana del Kaiser alemán Guillermo II, y nieta por vía materna, de la reina Victoria I del Reino Unido. Se exilió en Italia, muriendo el 11 de enero de 1923, en la ciudad de Palermo, Sicilia. El 20 de marzo de 1915, en el Observatorio de Barcelona, el astrónomo José Comas y Solá descubre el asteroide 804, bautizado con el nombre de Hispania. Es el primer asteroide descubierto por científicos españoles. Hispania está situado a una distancia media de 425.025.937,74 kilómetros del Sol, pudiendo alejarse hasta 484.076.097,13 kilómetros. Emplea en completar una órbita alrededor del Sol, 1.751 días. El 20 de marzo de 1916, Albert Einstein publica su teoría general de la relatividad. El nombre de la teoría se debe a que generaliza la llamada teoría especial de la relatividad y el principio de relatividad para un observador arbitrario. Los principios fundamentales introducidos en esta generalización son el principio de equivalencia, que describe la aceleración y la gravedad como aspectos distintos de la misma realidad, la noción de la curvatura del espacio-tiempo y el principio de covariancia generalizado. La teoría de la relatividad general propone que la propia geometría del espacio-tiempo se ve afectada por la presencia de materia, de lo cual resulta una teoría relativista del campo gravitatorio.
De hecho, la teoría de la relatividad general predice que el espacio-tiempo no será plano en presencia de materia, y que la curvatura del espacio-tiempo será percibida como un campo gravitatorio. El 20 de marzo de 1918, Harlow Shapley calcula utilizando la telemetría fotométrica que el Sol se encuentra a una distancia de 50.000 años luz del centro de nuestra galaxia. Participó en el gran debate, con Heber de Curtis, sobre la naturaleza de las nebulosas y de las galaxias, y sobre el tamaño del universo. El debate se produjo el 26 de abril de 1920, donde Shapley defendía las ideas de que el Sol no se encontraba en el centro de la Vía Láctea, y que los cúmulos globulares y las nebulosas espirales eran parte de la misma. Hoy día, sabemos que en el primer caso llevaba la razón, y en el segundo, estaba equivocado. El 20 de marzo de 1932, el dirigible alemán Graf Zeppelin inaugura sus vuelos regulares a América del Sur. Voló por primera vez, el 18 de septiembre de 1928, y fue la mayor aeronave de su tiempo, con una longitud total de 236 metros, y un volumen de 105.000 metros cúbicos. Se propulsaba con 5 motores, y podía transportar una carga de 60 toneladas. Tenía una tripulación de 40 personas, con capacidad de 20 pasajeros, viajando a una velocidad máxima de 128 km por hora. La nave consiguió realizar en julio de 1931 un viaje de investigación al Ártico, tardando en llegar 4 días y medio, viajando 10.600 kilómetros. El dirigible realizó 600 viajes sobrevolando 150 veces el Atlántico, y se estableció una línea regular en 1936 de carga y correo postal con Sudamérica. En 1940, fue desguazado para piezas de avión de combate. El 20 de marzo de 1956, en la península de Kamchatka, Rusia, hizo erupción el monte Vesiniani, considerada la más grande erupción volcánica del siglo XX. El monte Vesiniani es un estratovolcán activo, ubicado en la península de Kamchatka, Rusia. Se lo consideraba extinto hasta 1955, cuando sufrió una tremenda erupción de tipo peleano. La erupción desintegró los 200 metros superiores de la cumbre. El paisaje circundante fue profundamente modificado por un flujo piroclástico lateral, que arrasó el área con gruesas cenizas y otros materiales. Durante el evento se formó un cráter en forma de herradura, aunque a partir de entonces ha sido en su mayor parte rellenado por materiales provenientes del interior de la montaña. El 20 de marzo de 1969, en Gibraltar, se casan el músico John Lennon y Yoko Ono. Pasaron su luna de miel en el Hotel Hilton de Ámsterdam, protestando por una semana con una encamada por la paz. Planearon otra encamada en los Estados Unidos, pero se les negó la entrada, por lo que se realizó en el Hotel Queen Elizabeth de Montreal. Según las últimas estimaciones de la revista Fortuna, se estima que la heredera de John Lennon posee cerca de $600 millones. Una fortuna que crece, al ser hija de uno de los más ricos banqueros de Japón. El 20 de marzo de 2001, la mayor plataforma petrolera mundial, la P-36, con una extensión equivalente a un campo de fútbol y una altura de 100 metros, se hunde frente a las costas de Río de Janeiro. Petrobras 36 era la plataforma petrolera semisumergible flotante más grande del mundo, antes de su hundimiento el 20 de marzo de 2001. Era propiedad de Petrobras, una compañía petrolera brasileña semipública, con sede en Río de Janeiro. El coste de la plataforma fue de en torno a $350 millones. La P-36 operaba en el campo petrolífero Roncador, a 130 kilómetros de la costa brasileña, produciendo alrededor de 84.000 barriles de crudo por día. La plataforma se hundió a una profundidad de 1.200 metros, con un estimado de 1.500 toneladas de petróleo crudo a bordo. El 20 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Felicidad. Fue establecido por la Asamblea de las Naciones Unidas, el 28 de junio de 2012. La fecha del 20 de marzo fue seleccionada de forma global, para coincidir con la adopción de la resolución en 2012. Este día se conmemora desde 2013, e invita a reflexionar sobre la importancia de la felicidad, y el bienestar en el desarrollo humano y en las políticas gubernamentales, promoviendo actividades y prácticas que contribuyan a la felicidad global, combatiendo la pobreza y apoyando el desarrollo sostenible. En el Informe Mundial de la Felicidad, Finlandia ocupa frecuentemente el primer lugar, seguido de cerca por Dinamarca, Suiza, Islandia y los Países Bajos. Este informe se ha convertido en un recurso clave para entender cómo se percibe la felicidad en diferentes naciones y cuáles son los factores que contribuyen a un mayor bienestar de sus ciudadanos.